Descubierto. El increíble primates que sorprendió y conmovió a nuestros ancestros. Carlos sabía que había algo especial en esa vieja finca. El aroma del café flotaba en el aire mientras avanzaba cautelosamente hacia la entrada, un lugar que había sido su refugio de niño. Pero esta vez, los ecos de su infancia lo invitarían a algo más grande. Allí, rodeado de polvo y sombras, sus sueños de ser biólogo ardían en su pecho. La historia de su abuelo, un investigador de primates, resonaba en su mente como un eco lejano. Sin embargo, la realidad de su vida en el pequeño pueblo colombiano, donde el sacrificio de sus padres pesaba en sus decisiones, le recordaba constantemente que los sueños podían ser un lujo inalcanzable. Mientras hojeaba el diario polvoriento que había encontrado, las palabras de su abuelo lo envolvían. Relatos de aventuras en la selva, descubrimientos sobre la naturaleza y el enfoque apasionado hacia la vida. Las lecciones eran claras, pero el miedo se instalaba en su corazón. ¿Qué pasaría si decidía seguir esos pasos? La voz de su madre resonaba en sus recuerdos. Tienes que ser práctico, Carlos. La familia necesita que te enfoques en lo seguro. Ese primer dilema moral lo comenzaba a consumir. Por un lado estaba la visión de su abuelo, un legado de dedicación y descubrimiento, y por el otro la presión de proveer un futuro estable para su familia. Nunca había sentido una lucha tan intensa. Su mente aceleraba sin control, pensamientos fragmentados que se entrelazaban con la urgencia de cumplir con las expectativas. La selva lo llamaba, pero el temor a decepcionar a sus seres queridos lo paralizaba. En su mente, la selva vibraba con el canto de los primates. Él podía sentir ese llamado profundo que desafiaba la corriente de escepticismo en su comunidad. ¿Para qué perder el tiempo estudiando animales? Eso no te va a dar de comer, le habían dicho sus amigos. Y aunque sus palabras se sentían como dagas en su corazón, la frialdad de su entorno también era un recordatorio de que la ambición podía ser un lujo peligroso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban y la tensión se intensificaba. Había decidido aventurarse en la selva, pero cada paso era una batalla. Cazaba miradas de desaprobación, murmullos a sus espaldas. Estudias animales y dejas a tu familia en la miseria. Sus propios instintos lo cuestionaban. La angustia se acumulaba, una pesada carga que lo mantenía despierto en la noche, pensando en el futuro. Una tarde, mientras organizaba una charla en la escuela, la voz temblorosa que salió de su boca apenas parecía suya. El estudio de los primates es esencial, pero al mirar hacia la audiencia vacía, sintió que el miedo lo aplastaba, que estaba solo en esa lucha. Fue entonces cuando lo vio, el rostro familiar de su padre entre la multitud, observándolo con ojos de apoyo en lugar de reproche. Esa mirada era el rayo de esperanza, pero el peso de la incertidumbre aún lo mantenía encadenado. En un instante decisivo, recordó la última página del diario, imborrable y sin resolver. Decidir es el primer paso hacia el descubrimiento. En ese momento, el dilema lo envolvió más que nunca. El legado de su abuelo había abierto un mundo, pero él estaba al borde de decidir si se atrevería a cruzar esa puerta. Se convertiría en el eco olvidado de su historia familiar, o se levantaría para forjar su propio camino. La selva lo llamaba, pero ¿qué haría con los sueños que había escondido? La intriga se tornaba abrumadora, y el futuro se acercaba, inminente, como un susurro entre los árboles. El ruido del viento entre los árboles resonaba en la mente de Carlos como una melodía inquietante, una canción que prometía aventura y peligro a partes iguales. Esa tarde, mientras se alejaba de la finca, el abrazo familiar de su hogar se sentía más frío que nunca. La selva se presentaba ante él como un vasto océano de posibilidades, pero también de desafíos inminentes. Había escuchado tantas historias sobre la fauna de su país, pero ahora la realidad lo confrontaba de frente.
No sería como en sus sueños. Esta selva exigía toda su atención, compromiso y valentía. Decidió dar el primer paso. Sin claras instrucciones, se lanzó a la jungla detrás de su casa, un camino que había recorrido de niño, pero que ahora adoptaba un significado completamente nuevo. El crujido de las hojas bajo sus pies se sentía como una prueba de su determinación. Mientras los sonidos de la naturaleza lo rodeaban, Carlos se sentía atrapado en una mezcla de emoción y terror. Un choque de adrenalina recorrió su cuerpo. Aquella selva, que antes solo había sido un telón de fondo, ahora era el escenario de su propia historia. En los días siguientes pasó horas observando y escribiendo en su diario. Sin embargo, las viejas enseñanzas de su abuelo también lo atosigaban, recordándole que cada dato nuevo debía transformarse en conocimiento útil. Decidió establecer un pequeño campamento, un espacio donde pudiera sentir que verdaderamente estaba iniciando su jornada. Se sentó en la tierra húmeda y comenzó a dibujar, no solo lo que veía, sino también lo que su corazón deseaba entender. Los primates se convertían en su foco, su pasión renacía. Pero como un eco lejano, las palabras de su madre amenazaban con desmenuzar su resolución. «Tienes que ser práctico, Carlos». En cada línea que trazaba, el miedo a fallar se convertía en su mayor enemigo. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? Si fracaso, todo habrá sido en vano. Esa duda se había instalado en su mente, dibujando un velo gris sobre sus descubrimientos diarios. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él buscaba el empoderamiento en el momento presente y en la naturaleza, en la que comenzaba a ver conexiones que nunca había imaginado. La selva le ofrecía respuestas, pero a un aprecio que aún no estaba listo para pagar. Recogía muestras de hojas, identificaba hábitos de los primates desde lejos y de a poco comenzó a sentir el murmullo de una verdad más profunda. Su ambición no solo era un sacrificio egoísta. A medida que avanzaba en sus observaciones, se dio cuenta de lo crucial que podría ser su trabajo para el entendimiento de esos ecosistemas. Sus manos se movían con vida propia al reunir datos, como si el propio legado de su abuelo fluyera a través de él. Una mañana, mientras revisaba sus notas, se topó con un dibujo que había hecho, un boceto de una especie endémica que nunca antes había visto. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar que podría haber descubierto algo significativo. Sin embargo, el miedo a compartir su trabajo lo retuvo de inmediato. ¿Y si resulta ser un error? ¿Y si simplemente estoy perdiendo el tiempo? La lucha interna intensificaría su frustración, pues la selva le ofrecía el misterio de la creación, pero su mente se debatía entre la duda y la necesidad de validación. Finalmente, con el corazón palpitante y la respiración entrecortada, decidió que debía liberar su voz. No podía permitir que el miedo lo silenciara. Sabía que el momento de compartir sus descubrimientos se acercaba. La idea de presentar sus hallazgos en la comunidad era aterradora, pero también liberadora. Sin embargo, el eco de la crítica seguía presente en su mente, y así, mientras el calor del día comenzaba a desvanecerse, una certeza emergió. Estaba destinado a desafiar sus límites. Para ello, se planteó un nuevo desafío personal, una presentación en la escuela no solo sobre la selva, sino sobre su viaje y descubrimientos. Sería su primera verdadera batalla contra el escepticismo. Pero, mientras acariciaba su diario, las sombras a su alrededor se alargaban, y algo en sus adentros lo advirtió. El verdadero desafío apenas había comenzado. Sería capaz de enfrentar la resistencia de su comunidad, y al mismo tiempo, los demonios que acechaban en su mente y corazón. La selva podía ser su refugio, pero el regreso a la realidad lo haría aún más vulnerable. Y así, la incertidumbre se susurraba nuevamente. ¿Tendría éxito en su regreso? ¿O sucumbiría ante los temores que había cargado por tanto tiempo? Los días pasaron en un torbellino de emociones para Carlos. Aquella mezcla de euforia y miedo pesaba sobre sus hombros como una roca, pero al mismo tiempo sus pies parecían estar arraigados a la tierra fértil de la selva. Estaba decidido a convertir sus hallazgos en un relato que resonara con los demás, una voz que pudiera transmitir la belleza y la fragilidad de lo que había descubierto. Se pasaba horas en un rincón apartado, tomando notas sobre el comportamiento de los primates. Observaba cómo compartían comida y jugaban entre sí, cómo se comunicaban con gestos y sonidos, creando una sinfonía que solo él parecía querer escuchar. Esos momentos se convertían en lecciones que le hablaban sobre la interconexión de todas las cosas. Cada pequeño descubrimiento era un ladrillo en la construcción de su confianza, pero, por otro lado, la sombra de la duda seguía acechando. Las palabras de su madre reverberaban en su mente.
Su insistencia en ser práctico y no dejarse llevar por sueños le infundía un nuevo nivel de ansiedad. Carlos se encontró cuestionando cada uno de sus pasos. Mientras reflexionaba sobre la presentación, una imagen surgió en su mente: el auditorio lleno, la mirada escéptica de sus compañeros, la crítica de los docentes. La posibilidad de ser ridiculizado lo mantenía despierto por las noches. Sin embargo, la selva podía develar lo que había estado oculto dentro de él. Un día, mientras dibujaba, notó una especie de conexión especial con una joven pareja de monos aulladores. Observar su comportamiento era como mirar en un espejo, reflejando sus propias inseguridades y aspiraciones. Las dudas eran ruidos lejanos en el fondo. Sus corazones latían al unísono en un lugar donde ambos eran vulnerables y poderosos al mismo tiempo. Fue en ese momento que comprendió algo esencial. Mostrar sus descubrimientos no era solo un acto de valentía hacia los demás, sino una reivindicación de su propia voz. Con cada trazado en el papel, Carlos comenzaba a derribar las barreras que lo mantenían en la sombra. Cuando la tarde caía y la selva ofrecía su fresco abrazo, comenzó a ensayar su presentación en voz alta, enfrentándose a las paredes de la estructura de su campamento. Las dudas habían empezado a disiparse, al menos en esos momentos de soledad. Sin embargo, la mañana de la presentación se acercaba como un huracán silencioso, y la ansiedad volvió a golpear con fuerza. La imagen de la sala llena y los rostros curiosos lo aterrorizaban. A medida que los días pasaban, lo que había comenzado como simple obsesión por los primates se convertía en un proyecto que tenía el potencial de transformarlo en algo más grande que sí mismo. La selva le había revelado no solo un mundo de descubrimientos, sino también su propia capacidad de compartir y conectar. A la vez, algo más sucedía. En una de sus caminatas se encontró con un viejo libro de botánica que había estado perdido entre las hojas de su campamento. Las páginas amarillentas revelaban secretos sobre especies que nunca había imaginado. En ese instante, su mente se inundó con ideas. No solo podía hablar de lo que había aprendido sobre los primates, sino también incorporar el conocimiento botánico en su narrativa, creando una interacción rica entre las especies y sus hábitats. Con cada nuevo descubrimiento, el miedo comenzaba a transformarse en anticipación. La idea de presentar no solo hechos, sino una historia, tejiendo sus intuiciones y revelaciones, parecía emergente. A medida que su confianza crecía, también se encendía una chispa dentro de él que lo empujaba a preparar un enfoque más apasionante y holístico. Mientras en su corazón se gestaba una historia poderosa, el día de la presentación llegó. Pero, justo cuando se disponía a salir, una inusual tormenta se desató, transformando la atmósfera en algo palpitante de tensión. Todo parecía estar en su contra. La selva, ese ambiente que lo había nutrido, ahora lo retaba en un momento crítico. Se cuestionó una última vez si este era realmente su camino. Sería capaz de hablar y transmitir no solo su voz, sino también la esencia de todo lo que había aprendido. Y en ese instante, Carlos supo que, incluso si colapsaba ante el público, había un valor intrínseco en haber tenido el valor de intentarlo. Mientras la tormenta rugía, Carlos sintió como la selva lo observaba. Y en su interior, la pregunta resonó con fuerza. ¿Era este su momento de verdad, o recién estaba comenzando a desentrañar los misterios de su propia existencia? La selva se había convertido en el eco de sus temores, pero también en una fuente de fortaleza. Al enfrentar ese día crucial, la incertidumbre se convertía en su aliada. ¿Qué pasaría cuando cruzara ese umbral? La tormenta rugía con tal furia que parecía dislocar el tiempo mismo. Carlos se quedó quieto, en un rincón de su campamento, abandonando la idea de salir. Sabía que cada rayo que iluminaba la selva también iluminaba sus temores. La sensación de ser observado por la naturaleza lo abrumaba. En ese instante, se sintió más pequeño que nunca, como si la grandeza de la selva lo empequeñeciera. Sin embargo, también supo que era ahí donde debía encontrar su fuerza. Las horas pasaron en un vaivén de ansias y recuerdos. Recordó su primer amanecer en la selva, marcado por la fragilidad del canto de los pájaros y la intensidad del sol sobre su piel. Esa curiosidad que lo llevó a adentrarse en un mundo desconocido se había vuelto su mayor aliado en ese momento crítico. La mente de Carlos había estado atrincherada en la duda, y ahora debía ser un guerrero expuesto a la incertidumbre. Su hoja de presentaciones permanecía sobre el escritorio, llena de palabras que ya no parecían suficientes para transmitir lo que había vivido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la presentación no era solo un compendio de datos sobre primates y plantas, era una narrativa de transformación personal. Se había encontrado a sí mismo en sus observaciones,
en su forma de integrar el conocimiento botánico en lo que había aprendido de las criaturas que lo rodeaban. El conocimiento profundo y el entendimiento emocional ya no podían mantenerse separados. Carlos se sentó de nuevo y comenzó a escribir. En lugar de centrarse en la angustia del futuro, decidió enfocarse en el viaje que había recorrido hasta allí. Las noches en las que había visto cómo se forjaban lazos entre los primates se convirtieron en historias que merecían ser contadas. La dulzura del silencio, la intuición de la naturaleza, todo era parte de un proceso que resonaba en su interior. Cada paso resonaba en sus oídos como si fueran las pulsaciones de su corazón, ansioso y firme al tiempo. A medida que se acercaba, su mente se llenaba de preguntas. El escenario se erguía ante él como un bastión de incertidumbre y posibilidad. Con un profundo suspiro, cruzó el umbral y se plantó frente a su público. La mirada expectante de la audiencia lo intimidaba al principio, pero poco a poco, esas miradas se transformaron en un panorama de oportunidades. Recordó las noches que había pasado observando a los primates, absorbiendo sus dinámicas, su comunicación silenciosa, y se dio cuenta de que tenía una historia que contar, una conexión por establecer. Estaba allí para compartir su verdad, no solo los fríos hechos de su investigación, sino la esencia de lo que había vivido. Comenzó su presentación, y en lugar de lanzarse directamente a los datos, optó por un relato personal. Compartió anécdotas de momentos en los que había sentido un profundo ecosistema de emociones conectadas con el mundo natural. Sus palabras fluían como un río, conducto de todo lo que había experimentado. Mientras hablaba de la armonía de la selva, de la lucha diaria de los primates por sobrevivir y de la luz que había encontrado dentro de la oscuridad, Carlos sintió que su vulnerabilidad se convertía en su mejor aliada en aquella tribuna. Sin embargo, a medida que avanzaba, no podía evitar que una preocupación persistente lo acompañara. ¿La audiencia realmente resonaría con lo que decía? Esa pregunta se transformó en una sombra que oscurecía la luz de su mensaje, y Carlos se preguntaba si el coraje que había reunido sería suficiente. A medida que los minutos pasaban, se dio cuenta de que aunque sus propias inseguridades querían tomar el control, también había muchos en la sala que probablemente buscaban su propia conexión con la naturaleza y la narración auténtica. Mientras el discurso avanzaba, logré captar la atención de la audiencia. Los rostros se iluminaban y los murmullos de interés comenzaron a circular. Las inseguridades interiores empezaron a desvanecerse, dejando espacio para una chispa de confianza. Sin embargo, esa chispa fue rápidamente ahogada por un nuevo dilema. Debía hablar de su mayor descubrimiento sobre sí mismo. Recordó que había tenido encuentros íntimos con la naturaleza que no solo habían ampliado su conocimiento, sino que también habían sacudido su forma de ver su vida. En ese instante decisivo, Carlos decidió abrirse por completo. Habló sobre el momento en que se dio cuenta de que la selva había sido su espejo, un reflejo de sus propios miedos y aspiraciones.
compartió cómo esa búsqueda se había convertido en un viaje de autodescubrimiento que lo había transformado de la misma manera que las criaturas que había estudiado. Al hacerlo, la sala se llenó de una energía palpablemente diferente, un aire de recepción, un sentido de camaradería que lo envolvía. La presentación comenzó a acercarse a su fin, pero una inquietud inusitada surgió en su interior. ¿Podría desafiar la narrativa convencional y permitir que su conversación tocara también temas delicados, como la responsabilidad de cuidar el entorno que habitamos? Esa línea entre compartir su aprendizaje y el riesgo de ser cuestionado se convirtió en una danza delicada en su mente. La disyuntiva entre ser autor de su relato y convertirse en un portavoz de una causa se intensificaba. Mientras los aplausos comenzaban a resonar en la sala, Carlos se preguntaba, ¿había acertado al arriesgarse a ser auténtico, al ser vulnerable, o había expuesto su corazón en un espacio que podría convertirse en un campo de batalla de juicios? Su mente bregaba por respuestas en medio de los aplausos, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. A lo lejos, una figura emergente del fondo del auditorio lo miraba con una expresión que le resultaba inquietantemente familiar. Era el momento culminante que definiría su destino. ¿Quién sería ese extraño que cambiaría el curso de su viaje? Carlos sintió cómo las palmas del auditorio resonaban en sus oídos, pero su atención se desvió rápidamente hacia la figura que había captado su mirada. Era un rostro conocido, uno que marcó un hito en su historia. Julia, su antigua colega de la universidad. Había pasado tiempo desde su última conversación, y a pesar de la distancia, su presencia evocaba un torrente de emociones. La confusión se apoderó de su mente. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería? Después de descender del escenario, el murmullo del público se desvaneció. Se sintió aliviado, pero la incertidumbre lo abordó de nuevo. La sinceridad con la que había compartido su evolución personal lo había dejado expuesto, y ahora esa exposición despertaba una inquietante sensación de vulnerabilidad. Carlos necesitaba una dirección clara, una confirmación no solo de su valor, sino de su capacidad para conectar en estos momentos decisivos. «Carlos», dijo Julia cuando lo alcanzó, su voz clara y cálida, «tu presentación fue impresionante. Nunca te había visto hablar con tanta pasión. Me gustaría conversar sobre uno de los puntos que tocaste». Sintió que su pecho se inflaba con un rayo de esperanza. Sin embargo, detrás de la admiración, la intriga por el propósito de Julia lo mantenía alerta. «Por supuesto», respondió, tratando de ocultar su ansiedad. «¿Sobre qué tema te gustaría hablar?» El rastro de sus conversaciones anteriores volvió a su mente, discusiones sobre etología y colaboración en proyectos de conservación. Pero esta vez el contexto había cambiado. Carlos era ahora un narrador exponiendo su alma. Julia, viendo la confusión en sus ojos, ofreció una sonrisa, brindándole una sensación de calma. «Verás, he estado trabajando en un programa de divulgación científica. Creo que tu experiencia podría aportar una perspectiva única. La conexión entre humanos y primates es un tema mucho más profundo de lo que la gente asume». «Quiero que colabores». Carlos sintió una mezcla de excitación y miedo. La idea de trabajar con Julia, una persona que siempre había admirado por su intelecto, era tentadora. Sin embargo, la responsabilidad que conllevaba intimidaba. Era un nuevo horizonte, una oportunidad de hacer una diferencia, pero también un campo minado de expectativas y errores potenciales. «No estoy seguro si soy el adecuado», murmuró, su voz titilando con dudas. «Eso es justo lo que quiero que superes, Carlos. Tus inseguridades son parte del camino. De hecho, compartir tus luchas es tan valioso como tus logros. La autenticidad es lo que queremos transmitir», indicó Julia, captando la lucha interna que lo asaltaba. En ese momento, la conexión que sentía no era solo profesional, sino algo más profundo. Era un eco de su propia búsqueda de identidad. La voz resonante de su pasado le recordaba que el crecimiento personal no se trataba solo de los triunfos, sino también de enfrentarse a los propios miedos y vulnerabilidades. La verdad de lo que había hablado en su presentación regresó a él, y una chispa de determinación iluminó su mente. «¿Y si mi voz no es lo suficientemente fuerte?», cuestionó, dejando al descubierto su temor más arraigado. «Esa es precisamente la fuerza en tu historia, Carlos. Al abrirte y ser vulnerable, le estás dando voz a otros que también luchan. Esto no es solo tu viaje, es un viaje hacia la conexión», respondió ella con fervor. Carlos sintió que las piezas comenzaban a encajar. La perspectiva de asumir este nuevo reto comenzaba a empoderarlo, y el eco de sus inseguridades se transformaba en un impulso hacia adelante.
Sin embargo, una pregunta persistía. Si aceptaba esta colaboración, ¿qué parte de su vida personal tendría que sacrificar? Alzó la mirada hacia Julia y sintió que el tiempo se suspendía entre ellos. ¿Cómo puedo hacer esto y seguir siendo fiel a mí mismo? La respuesta estaba a punto de tomar forma, pero el futuro inmediato aparecía oscuro y lleno de incertidumbres. ¿Podría realmente redescubrirse a través de este nuevo desafío, o su deseo de ser auténtico lo llevaría a una encrucijada aún más confusa? La tensión se agudizaba mientras miraba al horizonte, preguntándose cada vez más sobre el precio de su autenticidad y el camino que decidiría tomar a continuación. Carlos se lo tomó un momento, observando el deseo brillar en los ojos de Julia. La invitación a colaborar no solo le ofrecía un nuevo camino profesional, sino que también lo retaba a confrontar sus propios miedos. En esos instantes, su cabeza era un torbellino de dudas e inquietudes, pero también de esperanzas. ¿Estaba listo para dar un salto que podría redefinir su existencia? Permíteme pensarlo, dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. Es un gran compromiso. Por supuesto, pero no quiero que eso te detenga. Puedes comenzar con algo pequeño. Podríamos trabajar en un esquema de tu participación y luego expandirlo. La suavidad en la voz de Julia llenó el espacio entre ellos, como una brisa fresca en un día caluroso. Mientras se alejaban del auditorio, la conversación continuó fluyendo. Carlos se encontró compartiendo ideas que había escondido por mucho tiempo, revelando su visión de cómo la conexión entre humanos y primates podría cambiar la forma en que las personas se perciben a sí mismas en relación con el mundo natural. Era liberador hablar sobre sus ideas, pero cada palabra parecía activar un zumbido de ansiedad en su interior. La tarde pasó sin que Carlos se diera cuenta. Cada palabra un ladrillo más en el camino hacia su crecimiento personal. Este nuevo proyecto le ofrecía una plataforma para elevar su voz, y al mismo tiempo se convirtió en un espejo que reflejaba sus inseguridades. ¿Era capaz de enmarcar su experiencia de vida en un relato que capturara la atención de otros? ¿Podría ser un portavoz auténtico de su propia historia sin traicionar sus valores? Durante días, la pregunta del compromiso siguió resonando en su mente. En un instante, la oportunidad se presentó bajo la forma de un correo electrónico de Julia. La reunión es la próxima semana, y me gustaría que tuvieras algo preparado. Piénsalo como la primera piedra de lo que podría ser una gran construcción, decía el mensaje. Mientras leía, se sintió abrumado por la urgencia de la situación. El impulso de prepararse lo llevó a bucear en sus recuerdos, explorando sus años en la universidad, sus fracasos y éxitos. Cada detalle que revivía se sumaba a la presión creciente. ¿Y si no lograba transmitir la profundidad de lo que había aprendido? Decidió entonces diseñar un esquema para la presentación. Se sentó a su escritorio. El teclado se volvió su aliado, y también su verdugo. Una idea tras otra brotaba, pero cada frase parecía traicionarlo, como si los fantasmas de la duda lo acecharan a cada paso. Se sintió atrapado en un ciclo vicioso de crítica interna y evaluación, lo que lo llevó a un grito de frustración que resonó en la pequeña habitación. Carlos, se dijo a sí mismo en voz baja, ¿quién eres en verdad? ¿Qué quieres traer al mundo? La autenticidad es tu mayor fortaleza. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a plasmar sus pensamientos en papel, permitiendo que su voz interna emergiera con claridad y convicción. Pero, a pesar de su crecimiento en el proceso, una inquietud persistía. ¿Qué pasaría si al compartir su historia, exponía más de lo que estaba preparado para enfrentar? Ese interrogante se enredaba en su mente como una serpiente, desafiando su capacidad de seguir adelante. La semana transcurrió como una descarga eléctrica de tensión y autoanálisis. Mientras se acercaba la fecha de la reunión, la expectativa aumentaba junto con su ansiedad. Días de reflexión lo habían llevado a reexaminar su propósito, y lo que realmente quería lograr con su voz, ser un catalizador para un cambio. Cuando llegó el día, Carlos se encontró frente a un público selecto, incluyendo a Julia. Sus nervios parecían amplificarse. Se apretó las manos, respiró hondo, e hizo un silencio en su mente antes de abordar el escenario. Era el momento para que su voz resonara, pero unas palabras internas brotaron. Carlos, ¿estás listo para compartir no solo el contenido, sino también tu propio ser? Con cada paso que daba hacia el micrófono, la tensión crecía. La sala se llenó de miradas curiosas y receptivas. En ese instante de silencio, lo que más le asustaba también lo hizo sentir vivo. Este encuentro no era solo sobre primates, era un viaje hacia su propio descubrimiento. El eco de su propio corazón latiendo se unió al murmullo del público. En el borde de ese precipicio de vulnerabilidad, Carlos sabía que se encontraba ante una encrucijada. Podría finalmente enfrentar lo que había guardado para sí mismo y presentarse tal como era,
o seguiría escondiéndose detrás de las sombras de sus inseguridades. Todo estaba por definir. Carlos sintió que el aire se volvía denso en el instante previo a dar su primera palabra. Miradas que atizaban curiosidad y expectativa lo envolvían, y la sensación de ser el centro de atención lo empujaba a la orilla de un abismo emocional. Se dio cuenta de que el desafío iba más allá de exponer sus conocimientos sobre primates. Tenía que descifrar la historia de su propia vida, el hilo invisible que unía sus experiencias, sus fracasos y anhelos. Al iniciar su charla, recordó a aquellos en su vida que creyó que lo conocían, pero que nunca entendieron sus anhelos más profundos. Habiendo crecido en un entorno que a menudo valoraba lo usual, sus sueños de explorar la conexión con la naturaleza a través de su trabajo con primates parecían estar destinados a permanecer ocultos. Ahora, en este momento, podía sentir cómo esas viejas limitaciones comenzaban a desmoronarse. Cada palabra que pronunciaba le proporcionaba una oportunidad de acercarse un poco más a su verdad. Comenzó relatando anécdotas sobre su infancia, sobre cómo había sido el chico solitario que prefería observar a los animales que jugar con sus compañeros. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba transformando el miedo en poder, donde en lugar de esconderse detrás de una fachada, estaba abrazando su vulnerabilidad. La autenticidad se estaba convirtiendo en su arma más poderosa. A medida que compartía su historia, su voz resonaba con una frescura que capturaba la atención de Julia y del resto del público. Las palabras fluyeron como un río desbordado, cada dato científico sobre los primates acoplándose a sus relatos personales, sus luchas para ser aceptado, sus victorias al ser parte de una comunidad académica que a pesar de todo lo abrazaba. Con cada experiencia contada, se sentía más en confianza, más libre. Sin embargo, había momentos en los que la sombra de la duda todavía acechaba, amenazando con invadir su discurso. Pensó en sus competiciones académicas, sus constantes comparaciones con colegas más destacados. Era un ciclo que había dominado su mente por años, pero ahora, en lugar de dejarse aplastar por esos pensamientos, decidió darles la vuelta. Dominó su narrativa. Describió cómo esos momentos de incertidumbre lo llevaron a este punto, al deseo de ser un faro para otros que enfrentan sus propias inseguridades. Mientras su presentación se extendía, el ambiente cobraba vida, y él se sentía como un puente entre el mundo humano y el animal. Presentó un relato sobre chimpancés que usaban herramientas, vinculándolo con la necesidad humana de encontrar un propósito. La conexión fue palpable, resonando en las mentes y corazones del público. La emoción creció cuando Carlos hizo una pausa, buscando la mirada de Julia, quien le sonreía con un orgullo palpable. Pero en el fondo de su mente aún flotaban preguntas desafiantes. ¿Había realmente logrado tocar las fibras del corazón de aquellos que lo escuchaban? ¿Era esta la forma en que siempre había querido ser percibido? Con el cierre de su charla, Carlos compartió un mensaje de esperanza. Cada uno de nosotros, como estos primates, tiene el poder de construir puentes hacia un futuro más compasivo y consciente. Todos enfrentamos luchas internas. Lo crucial es encontrar la valentía para compartir nuestras historias. Después de las palabras finales, el aplauso resonó en la sala con fuerza, y una oleada de orgullo lo envolvió. Sin embargo, cuando la ovación comenzaba a desvanecerse, una duda persistente se instaló en el fondo de su mente. ¿Y si lo que había compartido aún era insuficiente? ¿Y si sus palabras alcanzaban a muchos, pero no a quienes realmente quería impactar? En ese momento, sintió que su viaje apenas comenzaba. Mientras se retiraba del escenario, la brisa fresca del aire exterior le dio un nuevo propósito: encontrar una forma aún más robusta de expresar su historia. Con el desafío asumido, comprendió que su voz podía ser un medio para conectar no solo con sus propios miedos, sino también para inspirar a otros a enfrentar los suyos. Pero, ¿qué pasos debería tomar ahora para asegurar que su mensaje llegara más allá de lo personal y se convirtiera en un legado de cambio? La mente de Carlos se llenó de nuevas estrategias y posibilidades. Un cambio de paradigma lo aguardaba, y con él la promesa de un futuro inesperado. El camino estaba trazado, pero aún había intrigas que desentrañar.
¿Estaba listo para dar el siguiente paso en su crecimiento personal? ¿Y cuáles serían las repercusiones de hacerlo? Carlos salió del auditorio sintiendo una mezcla de euforia y ansiedad. El eco del aplauso aún resonaba en su mente, entremezclándose con las preguntas que lo atormentaban. Sabía que había sido un buen comienzo, pero el deseo de trascender lo superficial lo consumía. No quería ser solo un orador más, ansiaba convertirse en un catalizador de cambio. Mientras caminaba hacia su automóvil, decidió que la siguiente fase de su viaje no debía limitarse a conferencias. Quería llevar su mensaje a un formato diferente: educación visual. Un documental que combinara su pasión por los primates con su historia personal. La idea era ambiciosa, pero sabía que la producción de un documental requería habilidades que aún no poseía. Era el momento de buscar y aprender. Investigó sobre producción audiovisual y se sumergió en tutoriales en línea, aprendiendo sobre guión, edición y cinematografía. Cada día, después de sus horas de trabajo, pasaba horas frente a la computadora, perdiéndose en el mundo de la creatividad y la narrativa visual. La transformación que experimentaba era palpable. Lo que antes le parecía una montaña insuperable, ahora era un desafío emocionante. Durante una de sus exposiciones en la universidad, conoció a Laura, una estudiante de medios alternativos. Su enfoque directo y su libre albedrío en cuanto a las historias contadas encendieron algo en él. Conversaron largos ratos. Carlos compartió sus inquietudes, sus visiones. Laura le ofreció su ayuda. Estaba familiarizada con el proceso de producción y, lo más importante, tenía los contactos necesarios. Podríamos trabajar juntos en una serie que siga el camino de los primates desde una perspectiva personal y científica, sugirió ella, sus ojos brillando con entusiasmo. Carlos se sintió revitalizado, desterrando otros fantasmas de comparación que solían acecharlo. Nunca antes había considerado colaborar de esta forma, y la idea de unir fuerzas lo espolió. Sin embargo, la inseguridad acechaba. ¿Era capaz de mantener su voz auténtica en un trabajo colectivo o se perdería en las visiones ajenas? A medida que comenzaron a trazar el mapa del documental, se enfrentó a dilemas que lo empujaban a profundizar en sus raíces. Pensó en cada uno de los primates que había estudiado, sus habilidades para adaptarse y formar conexiones. ¿Cómo podía aplicar esas lecciones a su propio viaje? Durante esa etapa de planificación, Carlos decidió ser más intencional en su proceso creativo. Empezó a documentar sus pensamientos de manera diaria. ¿Qué quería comunicar realmente? ¿Qué historias y emociones eran esenciales para la narrativa? Con cada palabra escrita fue desnudando su psique, sacando a lo relucir no solo sus victorias, sino también sus fracasos. El hecho de ser vulnerable ante el mundo lo ayudó a seguir adelante. Sintió que, aunque a veces la incertidumbre lo acampaba, estaba decidido a garantizar que su mensaje no se desvaneciera. Así, tomando inspiración de sus estudios sobre los primates y su necesidad de pertenencia, se propuso reimaginar su propia conexión con la comunidad. Con cada nuevo descubrimiento sobre su propio carácter, Carlos se sintió más preparado para llevar su discurso a otro nivel. Decidió convocar a un grupo de amigos académicos que también se interesaban por la creación de contenido, y así abriendo un espacio colaborativo donde pudieran compartir ideas. Lo que había comenzado con inseguridad, ahora florecía en un entorno de creatividad e intercambio. Afloraron nuevas posibilidades y expectativas, y cada reunión aumentaba su energía. Pronto, el proyecto comenzó a ganar forma, pero sabía que en este nuevo paso tendría que enfrentar un desafío ineludible: las críticas. Dudas y temores acerca de cómo su trabajo sería recibido comenzaron a asomarse en su mente. Pero esa inquietud creció con el sólido entendimiento de que cualquier camino hacia el cambio llevaba implícito un riesgo. Carlos se miró en el espejo una mañana, captando la sombra de quien una vez había sido, un chico que temía el juicio ajeno. Ya no más, se prometió. La producción del documental se convertiría en su enfoque, una extensión de su voz. Pero en el fondo permanecía una pregunta, latente. ¿Y si el hecho de exponer más de su vida también significaba enfrentarse a sus miedos más profundos? Mientras avanzaba en la preproducción, la emoción y la incertidumbre a la vez comenzaban a aplastarlo. Sabía que cada decisión lo acercaría más a su esencia, pero también podría desenterrar verdades dolorosas que había tratado de ignorar. ¿Estaría realmente preparado para lidiar con lo que podría surgir de su propia filmación? La respuesta llegó con el calor de la creación y el desafío de una revelación inminente.
Carlos había recorrido un largo camino desde aquellos días de incertidumbre en la finca de su infancia. El auditorio aún resonaba con los ecos de su presentación exitosa, pero lo que realmente vibraba en su interior eran las semillas de un nuevo comienzo. La idea de un documental sobre primates, uniendo su pasión por la biología con su historia personal, había generado una energía contagiosa a su alrededor. Se sentía fortalecido, con cada paso adquirido hacia la autenticidad desbordando su ser. El proceso de producción fue intenso. Carlos y Laura se unieron al equipo y se enfrentaron a innumerables desafíos. Empezaron a grabar, a explorar diferentes biomas y a documentar desde el canto de los aulladores hasta el movimiento ágil de los monos tití. Cada sesión tenía un aire de aventura, pero también resonaba con la reflexión sobre los miedos que había llevado tanto tiempo a la sombra. Había algo exultante en compartir su visión con un equipo que entendía la importancia del mensaje. La conexión resonaba, creando entre ellos un vínculo oscuro que transformaba el trabajo en pasión. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, la presión creció. La ansiedad de ser juzgado por su entrega se materializó en un eco constante, recordándole que enfrentó la crítica antes, pero a diferencia de su pasado, había un consciente cambio en su narrativa. Esta vez, Carlos no solo grababa a primates, estaba relatando su propia lucha por la aceptación y el valor de ser vulnerable. Lo que una vez sintió como debilidad, se tornaba fuerza. Las primeras grabaciones se proyectaron en una pequeña sala de cine, y mientras el equipo miraba el material, él sintió mariposas en el estómago. La crítica constructiva llenó el aire, pero a su vez, la incomodidad de ver reflejada su vida y emociones enfrentó sus viejos demonios. Al final de la proyección, después de una agitada sesión de comentarios, pasó la noche sumergido en sus pensamientos. Esa noche se dio cuenta de que el aprecio hacia su trabajo por parte del equipo era mayor que cualquier crítica potencial. Fue en ese momento que llegó la certeza. No podía seguir permitiendo que el miedo dominara su voz. La creación de este documental era más que un proyecto. Se había convertido en una forma de liberar su historia, una narración que podría encontrar eco en otros. La experiencia en la selva, observar y documentar a los primates y sus interacciones lo llenó de inspiración. Carlos decidió enfrentar sus miedos hinchando el pecho y gritando al mundo que su historia importaba. Pasaron varias semanas hasta que el primer corte del documental llegó a sus manos. Se sintió un momento de triunfo puro al verlo, sus pensamientos, sus amores y sus luchas entrelazadas en una narrativa visual cautivadora. Un día, mientras Laura y él revisaban las secuencias, la emoción en su interior estalló. No solo grabo sobre animales, estoy compartiendo quién soy, se dejó salir. Este entendimiento lo transportó de vuelta a la infancia, cuando soñó con hacer una diferencia, pero esta vez estaba cimentado en una base de resiliencia. El documental pronto se proyectó en una pequeña sala local. Carlos, de pie frente al público, sintió que la historia de su vida nunca había tenido tanto sentido. En gira por varias ciudades, su obra resonó con la audiencia, abriendo diálogos sobre la conservación, la conexión con la naturaleza y el valor de compartir vulnerabilidades. La comunicación de su trayectoria personal no solo iba de la biología de los primates, sino de un viaje hacia la autovaloración. En este camino, Carlos se transformó. Pasó de ser un biólogo inseguro a un narrador confiado, capaz de entrelazar su historia personal en las complejidades del mundo natural. Su familia, al principio escéptica frente a su elección de carrera, empezó a ver en él un ejemplo de lo que significa abrazar los propios sueños. Fijaron sus miradas en sus logros, no solo en la superficie, sino en la esencia sincera que proyectaba. El reconocimiento no tardó en llegar. Recibió oportunidades de colaborar con instituciones que promovían la conservación de especies en peligro, y su voz empezó a resonar más allá de su pequeña comunidad. Las palabras de su madre, que solían asustarlo, ahora eran un eco de aliento. Sigue siendo práctico, Carlos. Resonaban, pero ya no como límites. En cambio, eran un recordatorio de los sacrificios de su familia que lo llevaron allí. El viaje culminó con su reconocimiento como líder en el campo del comportamiento animal y acceso a un nuevo proyecto que buscaba educar a jóvenes sobre la biodiversidad y conservación. La vida que sentía tan distante en su niñez era ahora palpable. Había alcanzado una evolución impresionante en sí mismo, y el peso de la responsabilidad ahora lo llenaba de un nuevo propósito. Era momento de celebrar su crecimiento, de mirar hacia atrás y ver dónde había comenzado. Carlos, con la confianza que había cultivado, rebosaba en la satisfacción de haber no solo completado su proyecto, sino de haber construido un puente entre su pasado y el futuro. La selva, sus sueños y sus mayores temores habían creado algo hermoso, una vida de significado y transformación. Nunca olvidaría que había desatado el eco de sus temores, convirtiéndolo en un canto poderoso. Con cada paso que daba hacia el futuro, Carlos sabía que siempre recordar. La selva lo había llamado, y finalmente
tanto su amor por la biología como su deseo de ser fiel a sí mismo habían florecido juntos. Al aceptar cada fragmento de su ser, construyó un legado. No solo se trataba de primates, sino de humanidad, conexión y esperanza. Hoy, mientras observa cómo su historia se despliega, Carlos siente una profunda necesidad de compartir su viaje. Entiende que su voz puede ser un faro y que cada historia conquistada tiene el poder de resonar. Hacia el final de esta etapa, en lugar de cierre, se siente como un nuevo amanecer. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse estas transformadoras historias que inspiran. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus impresiones y teorías sobre este increíble final. Me encantaría leer sus reacciones. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten encontrar su propia voz. Cada acción cuenta. El momento es ahora.